Bueno, ustedes saben cómo funciona Javier Milei, ¿no? Cómo funciona el ego de Javier Milei. Le acariciás un poquito el ego y le sacás todo. ¿Cómo ocurre con una mascota en general? Ajá, sí. Bueno. Hay que pegarle un baño para acariciarle el ego. Así hizo Toto Caputo en su momento. Le dijo, después de que Milei ha dicho las peores cosas sobre Toto Caputo, que era un chorro, que había estafado a la Argentina, fue Toto Caputo y dijo, ¿sabes qué? Tenés razón. Y vos le das la razón a un tipo que tiene el ego a flor de piel, Ajá. ¿no? Muy sensible, vamos a decirlo así. Un tipo con el ego sensible como es Javier Milei, vos le das la razón y ya medio que te lo pones en el bolsillo. Y si además le decís que es un genio, que tiene buen pelo, que es un chad, Un chad. ¿no? Sí. Bueno, por eso es que toda la estética de Milei, y sobre todo cuando él inicia un ego trip, que es lo que va a arrancar la semana que viene, ¿qué es un ego trip? Es un viaje ególatra, digamos, ¿no? Un viaje al ego. O donde Hay que robustecer el ego. se ¿no? robustece el ego, en este caso del presidente argentino, que la semana que viene va a ir a España a recibir uno de esos premios falopas que le dan en Madrid por parte de Vox. Ahí lo va a recibir el presidente de la Fundación Faro, que reside en España, Agustín Laje, que con esa residencia madrileña está anudando negocios en Hispanoamérica muy lucrativos. Hemos contado aquí la historia de la Fundación Faro hace un par de semanas. Contamos de los 5.000 millones que no pudo explicar, o que ahora le vence la fecha impuesta por la IGJ para que explique el origen de esos 5.000 millones, solo en el ejercicio del 2024. Así que es de suponer que los ejercicios posteriores, 2025, 2026, siguió acumulando divisas, recursos, no sabemos cuánto de eso se transformó en divisas, pero sí sabemos que los recursos de la Fundación Faro fueron invertidos en timba financiera. Buena parte de los recursos de la Fundación Faro, mucha plata, fueron invertidos en timba financiera. ¿Quién administra la Fundación Faro? El presidente es Agustín Laje. Sí. El administrador es Francisco Caputo, hermano de Santiago Caputo. ¿Y dónde se desarrollan los eventos de la Fundación Faro? En el Yacht Club de Puerto Madero, que administran los hermanos Neus, íntimos de Santiago y Francisco Caputo desde la infancia, desde la adolescencia, en el Martindale. Esa relación ha sido muy lucrativa para los hermanos Neus, que se están quedando casi con todo el sistema eléctrico y energético de la Argentina. Todo lo que privatiza el Estado, o buena parte de lo que ha privatizado el Estado en materia de energía, se lo quedaron los hermanos Neus. Así que ese circuito que hemos contado acá, lo estamos recordando porque viene a cuento de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, ese circuito está andando a todo vapor. Mientras Manuel Adorni se lleva la marca y empieza a pasar algo que quizá explica por qué tanto Javier como Karina Milei defienden lo indefendible, que es a Manuel Adorni como jefe de gabinete. Le vienen pidiendo la renuncia a viva voz los Majul, los Viale, todos los portavoces del gobierno. Y el gobierno y Milei da a conocer por sí, retuiteando, tuiteando, en Instagram. Ayer en Instagram estuvo muy activo. Milei le dedica mucho tiempo a las redes sociales, no solamente a X, también a Instagram. Y ayer en Instagram bancó otra vez fuerte a Manuel Adorni. ¿Por qué lo banca? Bueno, porque empezamos a ver que el escándalo Adorni, aunque tiene un costo altísimo para el presidente, se lleva la marca respecto a otras cosas que pasan en simultáneo. Hoy hacía el querido Pesky un chiste que no era, una broma que no era tan en joda, digamos, cuando le hizo decir a Leo Messi, yo esperaba que el escándalo Adorni tape el Mundial. Así no veía si jugaba o no jugaba. Claro. ¿No? En Pesky personificando a Messi. Y un poco era la expectativa del gobierno que el Mundial se llevara la marca de la atención pública, cosa que quizá hoy ocurra porque juegue la Argentina, pero ya sabemos que en general ni siquiera campeonando la Argentina evita que los argentinos tengamos presentes los problemas cotidianos que vivimos. No, pregúntenle a Alberto Fernández, digamos, la expectativa que tenía
después del campeonato de la Argentina en el Mundial pasado y lo que terminó ocurriendo, con su propio experimento político, con su propio gobierno y sus expectativas políticas. Es decir que esa ilusión que tienen muchos políticos de que hay distractivos, el opio de los pueblos, que aludía Lu en estos días, que distraen a la población de sus propios problemas, no ocurre. La verdad que no ocurre. Pero funciona, en tal caso, si se quiere, como un aliciente, como un momento de alivio. Esas 2 horas, el ratito que dura la atención, ponele la jornada, hoy vamos a estar hablando mucho de la previa del partido, ponele que hoy le estemos prestando quizá en los medios un poquito más de atención que otras cosas, pero eso no va a evitar que la sociedad argentina quite la vista de aquello que lo mortifica a diario. Aumentó ayer, por ejemplo, el colectivo, otra vez. La verdad que hoy juegue la Argentina, para muchos de los argentinos y argentinas que tienen que subirse a un bondi y pagar más caro, y no van a dejar de enterarse de que les queda menos sueldo a mediados de mes. Ya no digo a final del mes, a mediados de mes. No va a pasar. Y un poco con Adorni se agrega un nuevo distractor. Peligroso, porque el gobierno pierde valor simbólico ante su propio electorado, pero no deja de ser, en sustancia, un escándalo menor el de Adorni. Por el volumen de guita que implica, el principio de los $500.000 que él tendría que justificar ante la justicia, y si uno hace la cuenta completa, el $1.000.000 que Adorni reconoce como patrimonio y que antes no tenía, bueno, es una cuenta menor al lado del volumen de guita que se están choreando en este gobierno. Y choreando me refiero no a la rapiña individual que podría ser lo de Adorni, ¿no? El que, como dijo la escribana Echevenco, agarró la buena toda junta y entonces tenía, como dicen los economistas, consumo retrasado, ¿no? Empezó a consumir ahora todo lo que no había consumido antes en su vida. Sino que estamos hablando de un saqueo estructural. El saqueo estructural se produce en los gobiernos por 2 vías. O en un gobierno como el de Javier Milei, que es una copia berreta, pero activa, de la década del 90. Por el lado de la enajenación de patrimonio público, bienes del Estado, recursos estratégicos, recursos naturales, esa es una vía del saqueo. Ahí juegan mineras y empresas hidrocarburíferas, capitalismo de amigos con los hermanos Neus o algún otro más, que se van quedando con recursos públicos. Y la otra vía es la financiera, el saqueo que vino a hacer Toto Caputo. Bueno, claro, el saqueo de Toto Caputo tuvo una muy buena noticia en estos días, que es la caída del riesgo país, que perforó el piso de los 500 puntos, hoy está en 420. El riesgo país es un puntaje que establece un fondo de inversión, el JP Morgan. Hay otros sistemas de calificación de otras consultoras, Standard & Poor's, que mejoró la calificación de la deuda argentina de CCC más a B menos. Fitch, que es otra consultora, hizo lo propio, también mejoró la perspectiva financiera de la Argentina. Y cuando se mejora la perspectiva financiera significa que la Argentina tiene menos riesgo de incobrabilidad para los acreedores. ¿Qué estimula? ¿Qué cosa estimula estos 3 datos? Que mejore la calificación de las consultoras de riesgo, que mejore el riesgo país porque perfora el piso de los 500 puntos, más allá de que lo perfora por envión internacional, porque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán bajó el precio del combustible. Como baja el precio del combustible, mejoran las bolsas en el marco de una burbuja que están advirtiendo incluso hasta los lobos de Wall Street, gente que vive de la timba, disfruta, goza y late en función de la timba. Están diciendo, che, me parece que se están pasando. Ayer un operador financiero muy conocido en Estados Unidos, que en su momento había diagnosticado el crack de Enron, una de las crisis
de los estallidos de burbujas financieras más emblemáticos de los últimos 30 años, el mismo operador dijo, che, me parece que lo de Elon Musk transformándose en el primer billonario de la historia, el primer individuo billonario de la historia, después de salir a bolsa, dato muy potente. Bueno, este lobo de Wall Street dijo, che, me parece que ahí estamos viendo cómo están engordando una burbuja que en cualquier momento explota. Y dijo más este operador. Lo de Elon Musk se apalanca, es una burbuja que se apalanca sobre la ficción de la tecnología, es decir, de la valorización de la tecnología como un bien de capital, cuando en realidad la tecnología está operando como un sistema de especulación financiera. Nada de lo que la tecnología vende justifica el valor que el mercado le está asignando a las empresas tecnológicas. Eso es lo que plantea este hombre, que dice, X, uno de los bienes de Elon Musk, que salió a con el que salió Elon Musk a bolsa, además de SpaceX, está en valorizaciones históricas. Y operadores de Wall Street dicen, no tiene ningún sentido que una red social tenga esta cotización, es solo especulación financiera. Veíamos de observar el mismo fenómeno con Nvidia hace un par de semanas. Nvidia produce algo importante para la tecnología, sobre todo para la inteligencia artificial, que son los chips que se utilizan justamente para las computadoras, las supercomputadoras y los servidores donde se reproduce la inteligencia artificial. Bueno, si bien Nvidia produce para la economía real, tiene una valorización, es la empresa más cara de la historia. Elon Musk es el individuo más rico de la historia y Nvidia es la empresa, desde el punto de vista de su cotización bursátil, más cara de la historia. Todo el mundo te dice, esta burbuja va a estallar. Todos los que siguen este proceso dicen, en algún momento esta burbuja va a estallar, como ya vimos otros estallidos, el del 2008. Y cuando eso ocurra, obviamente se va a llevar puesto al sistema en su conjunto, y los que estén muy expuestos en deuda son los que más van a sufrir. Porque las condiciones de repago van a ser más rigurosas. Va a ser más difícil rolear la deuda. Quiero contar la historia de la forma más sencilla posible. Cuando una persona, una empresa, un país está muy endeudado, el mercado no espera que esa persona, ese país, esa empresa pague su deuda. Lo que espera es que la rolee, la refinancie, y que en cada refinanciación el mercado consiga ventajas respecto a la situación anterior. Es decir, que cada refinanciación, la deuda, salvo que ocurra un fenómeno como el que ocurrió en la Argentina con la convicción política del gobierno de Néstor Kirchner, de generar una situación de quita, donde el mercado no pierde guita, pero tampoco gana en cada proceso de refinanciación, salvo que se dé esa situación que es anómala, el mercado lo que supone es que va a seguir reproduciendo su valor, que es un valor en libros, es un valor en papeles, no en cash, en guita contante sonante, de la deuda, de la creencia que tiene con el país, con la empresa, con el individuo. Bueno, ese es el negocio de los que timbean, porque en el medio sí hay alguien que cobra cash. Son los que intermedian, los que colocan el bono, los que lo venden a tiempo antes de que baje de valor. Hay gente que hace guita en todo ese proceso. Bueno, Luis Toto Caputo, su socio Bausili, todo el equipo del Ministerio de Economía se dedica a ese negocio. Al negocio financiero, sobre todo vinculado a la colocación de deuda. El problema que tenía Toto Caputo es que con un riesgo país arriba de los 500 puntos no podía reproducir el fenómeno del ciclo de endeudamiento y timba que ejecutó con Mauricio Macri. En aquel momento, un país desendeudado que tenía acceso a los mercados internacionales de crédito, al mercado privado, digamos, por decirlo de alguna manera, no multilateral. Entonces, en aquel momento, Toto Caputo endeudó a la Argentina por 100.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares en el sector privado financiero y números gruesos, ¿no? 50.000 millones con organismos multilaterales. Esa posibilidad de endeudamiento la tenía Toto Caputo
con Mauricio Macri porque la Argentina de Néstor y de Cristina se había desendeudado. ¿Por qué Néstor y Cristina se habían desendeudado? Porque eso le otorgaba a la Argentina niveles de autonomía respecto a sus decisiones económicas. La toma de decisiones económicas de un país es posible en tanto no esté sujeta a las condiciones que imponen los acreedores. Las más conocidas son las del Fondo Monetario Internacional, que las escribe. El Fondo Monetario te pone por escrito, revisión tras revisión, qué cosas te exige para que vos puedas refinanciar tu deuda. Pero los privados también juegan y también imponen condiciones. No de la misma manera, tenés que buscarla en la letra chica, pero también te impone condiciones, porque lo que dice el privado es, yo ya sé que yo no voy a cobrarte el cash, pero yo necesito que esta deuda, en tanto deuda flotante, siga siendo ventajosa para el valor que yo le asigno al fondo que yo administro. Bueno, así se elaboran las burbujas financieras. Hubo muchas a lo largo de la historia, la más conocida para los que estudian la economía, la del crack del 29, pero tuviste la crisis de deuda y petrodólares a fines del 70, a principios de los 80, también muy significativa, con altísimo impacto para América Latina. Producto de esa crisis de deuda, la década del 90, con la enajenación, con el consenso de Washington, que básicamente era salvar a los bancos de Estados Unidos, que estaban al borde de la quiebra. Eso fue el consenso de Washington, salvar a los bancos de Estados Unidos que estaban al borde de la quiebra por el nivel de endeudamiento que habían generado con las dictaduras en América Latina y en otros continentes, y para salvarlos se les dio permiso a los bancos para operar con activos públicos de los estados, y ahí llegaron los gobiernos como el de Menem, con la joya de la abuela, y las regalaron. Y después se generó a partir de eso otra burbuja, y así vamos, de burbuja en burbuja, pagando nosotros el costo de eso. ¿Por qué lo pagamos nosotros el costo? Bueno, primero porque habitamos en la Argentina, y la Argentina es la que se compromete a cumplir con esas obligaciones. Y después, porque el sistema de poder le ha hecho creer, y nos ha hecho creer a muchísimos argentinos y argentinas, que el principal problema que nosotros tenemos no son los ricos, sino son los pobres. Claro que la pobreza es un problema, pero la pobreza es una consecuencia. Ahora, nos han hecho creer que el problema de la Argentina, que el riesgo, no el riesgo país que mide JP Morgan, sino que el riesgo de la Argentina, lo que hace la Argentina inviable, son sus pobres. Bueno, la Argentina es un país con recursos, con posibilidades, pero injusto, fundamentalmente injusto en su distribución del ingreso. Y el modelo de Milei, como antes el de Menem, antes el de la dictadura, Martínez Dios, Videla y compañía, viene a profundizar esa injusticia distributiva. ¿Y cómo se profundiza? ¿Cómo se vuelve estructural? Dejando de cobrar impuestos a los ricos para profundizar el costo operativo del Estado, que va a seguir existiendo. El Estado no va a dejar de tener un costo operativo por más motosierra que se le aplique, haciendo pesar el costo operativo del Estado sobre los más pobres, que son los que no tienen posibilidad de evadir. Quiero contarles a ustedes algunos datos respecto a esto. El 50% más pobre destina más de un tercio de sus ingresos al pago de sus impuestos, mientras que el 10% más rico tributa apenas un cuarto de sus recursos. La presión impositiva en Argentina sobre el 50% más pobre impacta 36% de su ingreso, implica el 36% de su ingreso, en tanto que sobre el 10% más rico apenas el 26%. La presión tributaria sobre el 50% más pobre, que es la que se aplica en la Argentina, es la segunda más alta de la región después de la de Brasil. Y en ambos casos por lo mismo, porque
el mayor peso de los impuestos está sobre los impuestos al consumo. Brasil está intentando revertir este proceso gravando la riqueza. Lo hace con mucha dificultad. ¿Por qué? Bueno, porque en Brasil, tipo como Bolsonaro, que propone y expresa lo mismo que Milei, perdió la elección contra Lula por apenas un punto. Y hoy las encuestas lo están dando arriba. Entre otras cosas porque promete bajarle los impuestos. Claro, como la presión impositiva sobre los sectores vulnerables es muy fuerte, los sectores vulnerables compran que a ellos le van a bajar los impuestos. Y no es lo que pasa. Pero hay un problema que los gobiernos progresistas todavía no pueden desarmar, no pueden resolver, que es mantener el financiamiento del Estado, cargando el peso de los impuestos sobre los más ricos, asumiendo el costo, o en tal caso, combatiendo el relato de que eso mata la producción o mata el empleo, que es un poco lo que hemos escuchado en la Argentina en los últimos 40, 50 años. Que los impuestos matan la producción, mata el empleo. Y fíjate cómo el caso Adorni le sirve a este gobierno para mantener ese relato. Escuchala a Lilia Lemoine defendiendo a Adorni con este argumento, mirá. Mentiros. Omitió había gente que, 1400% de su patrimonio. Hoy día es los impuestos escándalo. son tan altos que mucha gente no puede ingresar a trabajar en blanco por la presión tributaria y por las leyes laborales que continúan no permitiéndolo. A ver, ¿cuánta gente se registró a partir de las modificaciones que hicieron ustedes de la ley bases o ahora con la reforma laboral? Nadie. Se sigue destruyendo empleo. No es que no importa. Perdón, habilitaron que las empresas despidan y recontraten como monotributo. Ver, eso es lo que está pasando pero en Argentina. está bien, hay que reconfigurarlo porque no estaba funcionando. Y de hecho, el trabajo en negro no es malo, es trabajo en negro. Bueno, fíjate el argumento que usa Lilia Lemoine, que debe ser de las voceros más activas y al mismo tiempo más guerreras, más belicosas que tiene el gobierno, más comprometidas, por otro lado. Ahí, chapó, digamos. Le pone el cuerpo incluso hasta lo más combustible, digamos, a lo más difícil de defender. El argumento de Lilia Lemoine, siendo gobierno, es que los impuestos son altísimos. Sí. Siendo gobierno hace casi 3 años y habiendo bajado impuestos como bajó este gobierno a los sectores más poderosos. Eso es el RIGI, eso va a ser el super RIGI. Una reducción de impuestos a los que más ganan. Eso es la reducción de impuestos a los consumos de lujo. Wanda Nara se hizo viral en estas horas con un video en el que muestra su nueva camioneta. Lo tenemos por ahí para verlo. Es Wanda Nara mostrando una camioneta Mercedes que costaba $500.000. Hasta que Milei bajó los impuestos y entonces le costó $350.000. Se ahorró $150.000. Wanda Nara. Y escribe en el posteo que nada se disfruta más que conseguir las cosas con el fruto de tu trabajo. Esto es para los programas de Chimento, que siempre relacionan a Wanda Nara con los recursos que generaron sus parejas, futbolistas, en general, ¿no? Primero Maxi López, después Icardi. Y ahora ella dice, bueno, me los estoy generando yo. Pero si uno lee más entre líneas, Sí. es el mensaje perverso que emite el gobierno. Los ricos tienen derecho a ser más ricos y a pagar menos impuestos porque se la ganan con el sudor de su frente. Los pobres no. No tienen ese derecho. Porque el sudor de la frente de las personas que trabajamos vale menos. Ese es el concepto. Y si no vale más es porque nosotros no somos lo suficientemente astutos, hábiles, inteligentes, capaces, comprometidos, esforzados. Si nuestro sudor no vale más, es porque no nos da el cuero. Ese es el mensaje que baja el gobierno, siendo gobierno. Lo bajaba Milei siendo panelista y siendo candidato. Y insisto, muchas personas trabajadoras, en situación o no de pobreza, independientemente de la calidad de ingresos y de vida que lleve cada uno, muchas personas trabajadoras todavía creen en este mensaje.
en que tanto Milei como la derecha le va a reducir, le va a sacar el pie del Estado de la espalda y por tanto va a mejorar su calidad de vida. No va a pasar porque no está pensado para ustedes. Está pensado para Wanda Nara, que con la plata que se ahorró no la va a gastar comprándose 20 camperas en Avellaneda, ¿eh? No va a pasar. La va a seguir gastando afuera. En consumos que no implican empleo en la Argentina, porque así funciona la élite. Y porque así funciona la élite en todo el mundo, no solamente en la Argentina. La diferencia es que en la Argentina les da una serie de beneficios que no se los dan en todos lados. Suiza, el país estandarte del ultracapitalismo financiero. Ahí están los grandes bancos de inversión, ¿no? Suiza cobra un impuesto anticipado al consumo de radio y televisión, a cada individuo. Y lo cobra. Y si no lo pagás, te cobra multa. Y anticipado porque hoy está cobrando, hoy, a esta fecha, junio del 26, te está cobrando el impuesto anual 27. La cantidad de impuestos individuales que hay al consumo en los países de Occidente que dan mejores prestaciones tiene que ver con que lo que se busca evitar con esa cantidad de impuestos es la evasión. ¿Por qué imponen un costo o un impuesto al consumo de radio y televisión, que es un impuesto individual? Bueno, porque lo que buscan es evitar que los ricos, que tienen formas de evadir muy sofisticadas y cada vez más sofisticadas a través, por ejemplo, del uso de criptomonedas, evadan impuestos que por esa vía no se puede evadir. Aún así le encuentran la vuelta. Pero son más difíciles. Y al mismo tiempo, la clave está en la alícuota. ¿Cuánto le cobran a cada quien? Que no todo el mundo pague lo mismo de impuesto por aquello que cobra impuestos. Para decirlo más sencillo. Hay un impuesto a la tele y a la radio, bueno, pero la alícuota no es igual para todo el mundo. Es mayor para el que más tiene, es menor para el que no tiene. Incluso hay subsidios para el que no puede pagar. Y con eso vos vas equilibrando, vas generando. El otro día lo escuché a Máximo Kirchner con un eslogan que me pareció muy, muy inteligente. Justicia fiscal para equilibrio social. Justicia fiscal para el equilibrio. Viste que ahora, incluso en el peronismo, está el peronismo de mercado, ¿no? El peronismo de mercado, el peronismo del equilibrio fiscal. Ajá. Para subirse a la hora del cuento del gobierno. No es un cuento que es importante el equilibrio fiscal. Ya lo hizo Néstor Kirchner el equilibrio fiscal. Es importante el equilibrio fiscal. El tema es cómo lo obtenés. ¿A quién le haces pagar los impuestos para que el Estado funcione? ¿Y por qué tiene que funcionar el Estado? Porque el Estado redistribuye. ¿Cómo redistribuye? Por ejemplo, subsidiando el transporte para que vos, que tenés una pyme, no que trabajás en una pyme, para que vos, que tenés una pyme, pagues menos salario. De eso que te quejás todo el tiempo, de que China es más competitivo porque paga menos sueldo. Bueno, vos también pagabas menos sueldo porque el Estado subsidiaba el transporte. Ahora el Estado no subsidia más el transporte. Entonces tenés empleados muertos de hambre que no te compran el producto de mierda que vendes. Así funciona. Claro. Ahora vos que tenés una pyme y que flasheás Bulgeroni, vas por la vida pidiendo menos impuesto y menos subsidio. ¡Pelotudo! ¿A dónde carajo pensás que iban los subsidios? A subsidiarte el salario que vos pagabas. Ahora pagas un salario de mierda a gente que no te puede comprar, no puede ir al comercio, no puede ir al kiosco. Ah, pero se están eliminando los subsidios a transporte. Sí. Bueno, ese es el problema estructural de la Argentina, que es un problema narrativo. La derecha ganó la narrativa en la Argentina. Y la ganó porque tiene todos los medios de comunicación a favor.
Ahora le están buscando reemplazo a Milei, porque es eso Milei. Un imbécil funcional que tiene como jefe de gabinete a un idiota. Bueno, ese es el gobierno. El gobierno que trajeron es eso, un imbécil y un idiota. Lo quieren reemplazar porque es insostenible en el tiempo. Veo que no tenés la mejor de las concepciones. No, pero bueno, es que es eso. Vos ponés a un imbécil. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo? Imbecilidades, sí. Otra vez, vuelvo al ego trip. Ahora le están armando un ego trip a Milei. 4 de julio en Estados Unidos. La semana que viene en España. Después le están armando... tiene la Argentina Week en París. Argentina Week en París. Que aparte, fíjate cómo lo presenta. Mira, tenemos por ahí el flyer de presentación. Estaba muy contento con eso. Mirá lo que es esto. ¿Qué le pasa? Así lo están presentando la Argentina Week en París. Sí. No tengo el placer de conocer, pero ¿dónde está parado? ¿En la punta de la Torre Eiffel? No sé qué es. Tengo idea. Raro. Un estúpido. Sí, un estúpido que tiene en la cabeza. Sí. Pero además, bueno, le acarician un poquito el ego. Ajá. Y el tipo sigue, total. porque de la Argentina Week en Nueva York, nosotros ahí se desata el escándalo de Manuel Adorni. O sea, no ha sido un gran antecedente la Argentina Week de algo. Yo lo que quiero volver es, estos tipos, con buen manejo de redes, porque esto lo hacen ¿para qué? Para que todos los propios que se mean con estas imágenes de inteligencia artificial y digan, mirá qué chado, mirá, y después lo ponen también, viste, con músculo. Al pedo. Pero no tan al pedo, porque al pedo en términos de si alguien lo ve con algún grado de actividad neuronal. Pero no es lo que pasa necesariamente en las redes. En las redes es más emocional que neuronal. Entonces, en la emocionalidad de las redes todo esto garpa. Claro. ¿Y cuál es el discurso que viene detrás de esto? Están aprovechando el escándalo Adorni para volver sobre la idea de que los impuestos son malos. Porque esa es la defensa que estructuró Adorni. Y Adorni estructuró esa defensa no para dar un mensaje político, estructuró esa defensa para evitar ir en cana por chorro, como él mismo dijo. Mi abogado me explicó que me estaban tratando de chorro y me armó esta defensa, de evasor. Claro. Porque el mensaje que ellos dan es que evadir, robarle al Estado, es menos grave que otro tipo de robos. Bueno, yo lo que estoy tratando de contarte es que esto que ocurre en la Argentina está directamente relacionado con lo que va a pasar ahora, que es el mega endeudamiento, que es el negocio de Toto Caputo. ¿Cómo hay que linkear una cosa con la otra? Lean el último informe del Fondo Monetario Internacional. En el último informe del Fondo Monetario, que es el acreedor estandarte, digamos, por aparte es el más cuantioso, propuso recaudar 3.3 del Producto Bruto a través del IVA, que es el impuesto que pagamos todos los boludos, pero que es el que más pesa sobre los sectores más postergados, ganancias a los asalariados, a los boludos que trabajamos, o ganancias al monotributo. Modificar el monotributo para que haya más peso fiscal sobre el monotributo, los boludos que trabajamos. Y además cargar más impuestos sobre el tabaco y sobre los combustibles. Y no gravar, no aumentar los impuestos sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. Es decir, sobre los más ricos, sobre Wanda Nara, que puede disfrutar de su nueva camioneta de $500.000. O 350.000 ahora que le bajaron un impuesto. Pero además propone, en el Fondo Monetario, que aparte te lo propone con los números, dice que hay que bajar el piso para ganancias a un salario bruto de 2,4 millones de pesos. Es decir, que entre más gente a ganancias. Que se había hecho algo más o menos interesante en materia distributiva este gobierno era excluir a trabajadores del impuesto a las ganancias aumentando el mínimo no imponible. Bueno, el Fondo Monetario está pidiendo, y cuando lo pide el Fondo Monetario no es un pedido suelto, porque es el principal acreedor de la Argentina. Bueno, está pidiendo que se grave una alícuota 30% por encima de la canasta básica total. Y ahí juega la manipulación del INDEC. El cálculo que hace el Fondo Monetario es que el 20, 25 y hasta el 30% de los asalariados deberían estar gravados con ganancias. Para que el Estado entonces sea fondeado por los trabajadores, no por la élite.
Está escrito, lo escribe el fondo, su último reporte, cuando le otorga a Toto Caputo $1.000 millones para refinanciar la deuda. Bueno, eso es lo que viene ahora. Lo que viene ahora es la etapa en donde Toto Caputo aumenta su exposición a este tipo de demandas porque va a ser su negocio del saqueo financiero. Y a él le va a chupar un huevo porque ni siquiera va a pagar impuestos por eso. De hecho, vos ves, ahora se van a conocer las declaraciones juradas de los funcionarios, porque están venciendo todas, no solamente la de Adorni. Y ahora vamos a volver a ver cómo el ministro de Economía de la Argentina tiene casi todo su patrimonio en el extranjero. Pero porque él sabe que está haciendo un desastre acá. Entonces, ¿cómo va a tener la guita acá? Claro. Bueno, es como Adorni, que la seguía teniendo en negro después de 3 años de gobierno, ¿no? ¿Cómo la van a tener acá o expuesta al fisco si saben que están haciendo un desastre y que esto va a estallar de la peor manera? Y de la peor manera lo digo pensando en que nosotros somos los que siempre ponemos el cuerpo. Otra vez vamos a ser convocados a poner el cuerpo. Y por eso la demanda temprana a quienes aspiren a representar después del estallido. Para que no sea el pedo. Yo me niego, porque ya viví varias, a hacer otra vez carne de cañón de gente que después se va a dar vuelta y va a negociar sus cosas con la sangre de los nuestros derramada en las calles. Otra vez no. Ya nos pasó, Entonces quiero que el futuro esté en manos de personas comprometidas con una Argentina más justa, más distributiva, más equitativa. Que todos los recursos que tiene la Argentina sean para los argentinos y para privilegiar las condiciones de vida de los argentinos. Y no para mejorarle la vida a Wanda Nara. No puede ser ese un objetivo de país. Volviendo al presente, como origen del futuro. En estas horas el gobierno va a intentar usar todos los distractivos que tenga a mano, incluido aquello que lo daña reputacionalmente como Adorni, para profundizar el saqueo financiero porque es la etapa que todavía no se pudo concretar. Y ahora lo tiene habilitado. La caída del riesgo país habilita el saqueo financiero o la posibilidad de estructurar el saqueo financiero en torno a una cifra que va entre los 10.000, 15.000 millones de dólares. Parece poco, al lado de los 100.000 millones que ya saqueó Caputo en la primera tanda, pero es lo que le va a dar en este tiempo. Bueno, otra vez. Ayer hablábamos mucho del legado de Tati, ¿no? Tati en su momento hizo referencia justamente a la deuda como parte de los problemas estructurales que tiene la Argentina. Argentina está otra vez ante un nuevo ciclo de deuda acelerado, no es que había aflojado o mejor dicho, que no estaba ocurriendo ese ciclo de deuda, pero sino con otras características. Ahora va a un nuevo ciclo de deuda externa. Es decir, que se vuelven a comprometer 2, 3, 4 generaciones de argentinos por delante. Es nuestra responsabilidad evitarlo como contemporáneos. Y es nuestra responsabilidad exigir también a aquellos que se han propuesto para representar a los que se oponen o a los que nos oponemos. Una última cosa. Ayer en la despedida de Tati, muy emocionante por cierto, Víctor Heredia cantó Todavía Cantamos sobre la imagen y el cuerpo de Tati. Fue un momento muy emocionante, realmente muy emocionante, y quería cerrar, si es posible, compañeros, con esa imagen. ¿Por qué? Porque lo que describe esa canción es un canto de esperanza en el marco de condiciones muy desventajosas. Y eso también en la Argentina. Por distintas razones, los argentinos nos hemos acostumbrado, salvo cuando jugamos al fútbol, o cuando nuestras selecciones o nuestros equipos juegan al fútbol, a empezar en desventaja.
Pero lo que cantó Víctor ayer es justamente un canto de esperanza frente a esa desventaja original. Y es una apelación a retomar también el control del destino, de nuestro destino.